Decía Heródoto, el famoso historiador griego, que algunas personas presuponen que la tristeza más amarga que un hombre puede conocer es la de aspirar a hacer mucho y terminar haciendo poco. Pero no es así, dice él. La tristeza más amarga que alguien puede experimentar es la de aspirar a hacer mucho, llegar a hacerlo, pero solo para darse cuenta que no valió la pena. La tristeza más amarga es aspirar a hacer mucho, llegar a hacerlo, pero solo para darse cuenta que no valió la pena el esfuerzo. Yo no creo que Heródoto haya leído el libro de Eclesiastés, pero estas palabras resumen en una forma bastante aproximada lo que Salomón está tratando de enseñarnos en este libro de las Escrituras, que resulta muy enigmático para muchas personas. Como hemos visto en los mensajes anteriores, Salomón trató de encontrar el sentido, el significado de la vida, dejando fuera a Dios de la ecuación, persiguiendo todas las cosas que este mundo ofrece y valora: conocimiento, placeres, posesiones, proyectos, riquezas, diversión. Pero al final terminó profundamente frustrado. Y no porque él no pudo alcanzar todas esas cosas, sino porque después de haberlas tenido en abundancia, se dio cuenta que ninguna de ellas puede dar al hombre una satisfacción plena y permanente. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, de manera que todo lo que se encuentre dentro de los límites de esta vida terrenal terminará siendo profundamente frustrante si ponemos allí toda nuestra esperanza. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si todos nuestros anhelos, todas nuestras metas se limitan al aquí y ahora, si lo único que tomamos en cuenta en esta vida es esta vida, entonces nada tiene sentido. Si lo único que tomamos en cuenta en esta vida es esta vida, entonces nada tiene sentido. Vanidad de vanidades, dice Salomón, todo es vanidad. Otra frase clave para entender este libro. La palabra vanidad se repite 38 veces en Eclesiastés. Y era usada en el idioma hebreo para señalar aquello que no tiene sustancia, aquello que es inútil, aquello que no tiene valor. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Si dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, es una vida sin propósito, sumamente frustrante, sin importar cuántos éxitos tú logres alcanzar en términos terrenales. Por supuesto, la mayoría de las personas no piensan de ese modo. Créanme, la mayoría de las personas no piensan de ese modo. Aunque muchos dicen con aire dramático: el dinero y las posesiones no dan la felicidad. En el fondo de sus corazones la gente cree que sí. No importa lo que ellos digan con la boca, es el afán lo que revelan lo que ellos piensan. Mis hermanos, escuchen lo que las personas suelen desearse en Año Nuevo. ¿Ustedes recuerdan hace poco? ¿Qué es lo que las personas suelen desearse en Año Nuevo? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Se supone que si una persona disfruta de una vida saludable, de una buena posición económica y para colmo tiene a alguien que lo ame, tiene que tener necesariamente una vida feliz.
Eso quiere decir que mucha gente presupone al menos dos cosas: que la felicidad depende directamente de nuestras circunstancias externas, y en segundo lugar, que la prosperidad es necesariamente buena y la adversidad es necesariamente mala. La gente cree eso, que la prosperidad es necesariamente buena y que la adversidad es necesariamente mala. De hecho, muchos presuponen que la prosperidad es una clara señal de la bendición de Dios, mientras que la adversidad es una señal inequívoca de su castigo y de su desaprobación. ¿No es eso lo que enseñan los llamados predicadores del Evangelio de la prosperidad? Que si tenemos fe suficiente, y por supuesto si ofrendamos abundantemente, tendremos una vida próspera y abundante en términos puramente materiales. Pero mis hermanos, eso es precisamente lo que Salomón rebate en este libro. Y más particularmente en esta sección que comenzamos a estudiar en nuestro último mensaje en Eclesiastés capítulo 5. A mí me encantaría escuchar a Joel Osteen, a Cash Luna predicando de Eclesiastés. Expositivamente. Me encantaría saber qué van a hacer con estos textos. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Por supuesto, el problema no está en el hecho en sí de tener dinero, sino en hacer del dinero un ídolo, en tratar de encontrar en las riquezas, en las posesiones, ese sentido de seguridad, ese sentido de satisfacción que solo podemos encontrar en Dios. Pero Salomón no ha concluido todavía su trabajo de demolición. Eclesiastés es como una demoledora que pasa por encima de todos los anhelos y esperanzas terrenales del hombre. Y Salomón no ha terminado todavía su trabajo de demolición. Él quiere destruir en sus lectores toda esperanza de encontrar satisfacción permanente en las cosas que este mundo ofrece. Y para eso nos presenta en el capítulo 6, que vamos a estudiar en esta mañana, 3 argumentos adicionales a los que ya presentó en el capítulo 5, para demostrar que la vida del hombre debajo del sol siempre termina en frustración para aquellos que hacen de esta vida su porción. 3 argumentos. Primer argumento: los bienes de este mundo no traen consigo la capacidad de disfrutarlos. Los bienes de este mundo no traen consigo la capacidad de disfrutarlos. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da. Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En el mensaje pasado, cuando estudiamos el capítulo 5 de Eclesiastés, una de las cosas que dijimos es que en el mundo hay un montón de cosas que son legítimamente disfrutables. Hay un montón de cosas que Dios creó para nuestro deleite y satisfacción, pero que son como esos juguetes que no vienen con la batería incluida. ¿Ustedes recuerdan eso? Seguramente muchos de ustedes han sufrido esa decepción cuando niños, ¿verdad? Día de Reyes, 6 de enero, es feriado, le entregan su caja con el juguete dentro, ¡ay, no hay batería! Y la batería no está incluida. Bueno, hermanos, eso es exactamente lo que Salomón nos está presentando aquí. El caso de un hombre que parece tenerlo todo. Dice el texto que nada le falta de todo lo que su alma desea, pero es un desgraciado. Nada le falta de todo lo que su alma desea, pero es un infeliz. Y la razón de su infelicidad es que Dios no le ha dado la facultad de disfrutar lo que tiene. El regalo vino
sin batería. Queridos hermanos, es Dios el que da las riquezas. Eso está claro en el texto. Es Dios el que da las riquezas. Y también está claro en el texto que es Él el que da la gracia para que nosotros podamos disfrutar las cosas que Él provee. El problema es que esas dos cosas vienen en cajas diferentes. Las riquezas y la capacidad de disfrutar de las riquezas vienen en dos cajas diferentes. Martín Lutero se refiere a estos versículos como la descripción de un hombre rico a quien no le falta nada para tener una vida buena y feliz, pero carece de ambas cosas. Su vida ni es buena ni es feliz. No solo tiene riquezas, dice Salomón, también tiene bienes y honra. En otras palabras, hermanos, este individuo es rico y famoso. Yo no voy a hacer el ejercicio aquí, pero si yo les pidiera de corazón que respondieran con verdad, ¿cuántos aquí quieren ser ricos y famosos? Yo creo que muchos levantarían la mano. Bueno, este hombre era rico y famoso. Él salía en todas las revistas de Israel, de sociedad. Estaba en todos los banquetes, todas las recepciones. Seguramente donde quiera que este individuo iba, todo el mundo lo reconocía y tal vez hasta les rendía pleitesía. Mis hermanos, si nos llevamos de la fachada, el tipo parece llevarse el mundo por delante. Pero la realidad de su vida era muy diferente. El texto no nos dice cuáles son las razones por las que este hombre no podía disfrutar de las cosas que tenía. Por lo menos no sabemos cuáles eran las razones visibles de por qué él no podía disfrutar. Tal vez estaba enfermo, tal vez estaba deprimido, o tal vez era ese tipo de persona ansiosa que se angustia y se afana por todo. Quizás el caso más increíble del siglo XX fue Howard Hughes. Howard Hughes era muy rico y era muy famoso y era un paranoico. Y terminó su vida encerrado, enclaustrado en una habitación por temor a que lo quisieran matar, por temor a que le quisieran robar y aún por temor a los gérmenes. Vivió una vida increíblemente desgraciada. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el caso, ¿verdad?, que tenemos aquí. Pero lo que sí está claro en nuestro texto es que al final de cuentas fue Dios el que no le dio la facultad para disfrutarlo. Eso está claro, ¿verdad? Salomón dice aquí hay un mal doloroso al que Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo. Dios no se la da. Como dice un comentarista, las cosas no siempre son lo que parecen ser. La prosperidad sin el don del disfrute no es nada. De hecho, dice este comentarista, la riqueza que Dios da sin el poder que solamente Dios puede dar de disfrutar de ellas es una enfermedad grande. Eso nos enseña, mis hermanos, que nuestro Dios es la fuente de todo verdadero deleite y de toda verdadera alegría. Él no es un matagozo cósmico que está aburrido en el cielo, empeñado en que todo el mundo comparta su aburrimiento. Yo sé que esa es la imagen que mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, tienen de Dios, pero esa no es la imagen que la Biblia presenta de Dios. Él no es un matagozo cósmico. Pablo dice en 1 Timoteo, hijo Timoteo en la fe, que mande a los ricos de la iglesia que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice que es la bendición de Dios la que enriquece, y luego el texto añade que Dios no añade tristeza con esa bendición. Pero ese no es el caso del hombre que Salomón describe en este pasaje de Eclesiastés. No solo no se le ha dado la facultad de disfrutar de lo que tiene, es peor todavía. El texto dice que lo disfrutan los extraños. Y esto es vanidad y mal doloroso, dice en el versículo 2. Este es el tipo de persona
como la que habla David en el Salmo 39:6. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ya Salomón había hablado de esto en Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. El hombre que trabaja, dice él, con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Oigan esto, un hombre honesto en su trabajo. Él trabajó con sabiduría, con ciencia y con rectitud, pero al final tiene que dejarle su hacienda a hombre que nunca trabajó en eso. Y dice Salomón, también esto es vanidad y mal grande. Esto es frustrante. Yo me imagino que muchos de ustedes tienen que estarse preguntando en esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque algunos pueden pensar de verdad que Dios es cruel. ¿Por qué hay personas a quienes Dios les da riquezas y no les da la facultad de disfrutarlas? Bueno, probablemente para que reconozcamos de una vez por todas que las posesiones en sí mismas son insatisfactorias. Porque el que no tiene las posesiones dice, bueno, claro, yo entiendo que yo viva frustrado porque yo no tengo lo que él tiene. Pero aquí tenemos a un individuo que tiene lo que él no tiene y está frustrado igual. Probablemente Dios quiere hacernos ver en una forma evidente que las posesiones en sí mismas son insatisfactorias. Es imposible que disfrutemos realmente de los dones que Dios nos da si sustituimos a Dios por los dones. Es imposible. Dice el comentarista Philip Ryken, los dones que Dios nos da y el poder de disfrutar de esos dones vienen por separado. Como yo les decía, vienen en cajas diferentes. Esa es la razón por la que tener más dinero nunca puede garantizar que vayamos a encontrar ningún deleite. Sin Dios, como quiera, estaremos descontentos. Es únicamente cuando lo mantenemos a Él en el centro de nuestras vidas que experimentaremos verdadero gozo en los dones que Dios pueda darnos. De manera, dice Ryken, que el temor del Señor no es únicamente el principio de la sabiduría, sino también la fuente de la satisfacción. ¿Escucharon eso? El temor del Señor no es únicamente el principio de la sabiduría. El temor del Señor es la fuente de la satisfacción. Esa es la enseñanza que Salomón nos da al final del capítulo 5. Dice en el versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, dice Salomón, eso es don de Dios. Eso es un don de Dios. Mis queridos hermanos, el llamado de Dios no es recluirnos en un monasterio. El llamado de Dios no es que vivamos vidas ascéticas privándonos de todo. No. Lo que debemos hacer es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas de tal manera que podamos vivir el presente y aún disfrutar el presente, pero recordando siempre que el más grande de los dones que Dios nos ha dado no es un carro grande, no es una casa cómoda, no es un buen matrimonio, no son hijos obedientes. El don más grande que Dios nos ha dado es conocerlo a Él en Jesucristo. Él es su mejor regalo. Y lo sorprendente de la salvación que Él nos otorga de pura gracia es que trae consigo, la salvación es un combo y trae consigo la capacidad de disfrutar de todo lo demás sin permitir que nos esclavice. En otras palabras, Jesucristo nos hace libres para que podamos disfrutar de lo creado, pero adorando únicamente al Creador. Pero el hombre que pierde de vista a Dios
y hace un ídolo de los dones que Dios da, termina perdiendo a Dios e imposibilitado de disfrutar de los dones que Dios le dio. Versículo 3 al 6. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque el abortivo, el niño que fue abortado, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene el hijo abortado, que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Salomón está describiendo aquí el mejor tipo de vida que muchas personas pudieran desear en los días del Antiguo Testamento. Un judío típico pensaba que la mayor bendición que un hombre pudiera llegar a tener era engendrar muchos hijos. ¿Recuerdan la frustración de Lea, la frustración de Raquel, la frustración de Ana, cuando Penina le enseñaba todos sus hijos y le decía, yo no sé qué te pasa a ti, pero yo salgo embarazada todos los años? O sea, para un judío típico, tener muchos hijos era una bendición. Hoy día eso es un problema. No queremos más de uno y demasiado dos. Pero así no pensaban los judíos. Y por otro lado, vivir una larga vida. Y por supuesto, tener una buena posición económica. Bueno, este hombre tenía todo eso. Y en abundancia. Hablando en un lenguaje evidentemente hiperbólico, Salomón lo describe como teniendo 100 hijos. Por supuesto, ningún matrimonio monógamo puede llegar a tener 100 hijos. Eso es una hipérbole. De hecho, Roboam, el hijo de Salomón, tuvo 88 hijos. Tal cual el padre, tal cual el hijo. Ahora, por supuesto, Roboam tuvo 18 esposas y 60 concubinas, así sí. Pero en un matrimonio monógamo nadie llega a 100 hijos. Aparte de eso, dice el texto que este hombre vivió el doble de Matusalén. Él vivió 1000 años 2 veces, dice en el versículo 6. Pero no importa cuántos hijos haya tenido, no importa cuántos años haya podido vivir, ni cuán abultada era su cuenta bancaria, si él no pudo disfrutar, y no pudo disfrutar de todo lo que tenía, dice Salomón, un abortivo es mejor que él. Estas son palabras fuertes, hermanos. Lo que Salomón está diciendo aquí es que hubiera sido mejor para ese individuo haberse muerto al momento de nacer. Hubiera sido mejor. Este individuo era un pobre hombre rico. Era un pobre hombre rico. Ahora, noten un detalle importante en la mitad del versículo 3. La clave para explicar el porqué de su insatisfacción se encuentra allí. Dice, si su alma no se sació del bien, yo digo que un abortivo es mejor que él. Ustedes ven lo irónico del texto. Este hombre tenía todo lo que su alma deseaba, materialmente hablando, pero su alma nunca se sació del bien. Su alma, aunque tenía muchas cosas que deseaba, su alma, su espíritu, nunca se sació del verdadero bien. Y es que ninguna de las cosas que este mundo ofrece puede llenar satisfactoriamente el vacío de nuestras almas. Su larga vida fue una cadena de frustraciones sin un final feliz. Por eso el texto dice que este hombre careció de sepultura. Y esta era una imagen que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a una persona que moría en deshonra. Es probable que haya muerto en batalla. Pero también es probable que a la larga haya sido despreciado por su propia familia. Tenía 100 hijos y nadie fue a su funeral. 100 hijos y nadie lo enterró. El punto es que todos sus bienes no le sirvieron de nada cuando tuvo que enfrentarse cara a cara con el postrer enemigo del hombre, la muerte. Y Salomón se pregunta, ¿acaso no hubiera sido mejor para este hombre no haber nacido? ¿O haberse muerto en el momento del nacimiento? Una criatura abortada no tiene que pasar por todas las penurias que ese hombre pasó.
Dice él, su nombre, el nombre del niño abortado, quedó cubierto en tinieblas, dice, en el versículo 4. Y dice que ni siquiera su nombre fue conocido, y se está no refiriéndose al hecho de que los padres no le pusieron nombre a la criatura. Para el judío un nombre era lo que mostraba el carácter y la personalidad de un individuo. Lo que Salomón está diciendo es, nosotros nunca vamos a saber cómo hubiera podido ser ese niño si hubiera crecido. No hubiéramos podido saber cómo hubiera sido su temperamento, cómo hubiera sido su carácter. Pero evidentemente ese niño abortado tuvo más reposo que este hombre que vivió el doble de Matusalén. Alguien decía, es mejor ser abortado en el nacimiento que haber tenido una vida abortada. Es mejor ser abortado en el nacimiento que haber tenido una vida abortada. Este individuo tuvo una vida abortada. Mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ¿cuál es la enseñanza de estos versículos? Que los bienes de este mundo y la facultad de disfrutar de ellos vienen en cajas separadas, y que muchas veces Dios deja a propósito de proveer las dos cosas al mismo tiempo a la misma persona para que el hombre entienda que sin él esta vida es una total frustración. Esa es la enseñanza. No importa cuánto tengas, si tú no tienes a Dios, mi amigo, tú no tienes nada. Y de la misma manera, no importa que tú no tengas nada, si tú tienes a Dios, mi amigo, tú lo tienes todo. Tú tienes todo lo que realmente vale la pena. Pero hay otro argumento que Salomón nos presenta en este pasaje. Y es que nuestros deseos y apetitos nunca se sacian de los bienes de este mundo, aun cuando pueda disfrutar de ellos. Nuestros deseos y apetitos nunca se sacian de los bienes de este mundo, aun cuando pueda disfrutar de ellos. Capítulo 6, versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo su deseo no se sacia. En los versículos 1 y 2, Salomón nos presentó a un hombre que tenía todo lo que su alma podía desear, pero no tenía la facultad de disfrutar de lo que tenía. El cuadro que él está presentando ahora es distinto. Lo que él nos hace ver en estos versículos es de que independientemente de que tú llegues a saciar tu apetito hoy, mañana tendrás apetito otra vez. Ese es el problema. Y aunque allí se habla del apetito por la comida, en realidad puede aplicarse a cualquier cosa. El deseo regresa día tras día. Comemos hoy para tener fuerza para trabajar. ¿Y todo eso para qué? Para ganarnos el dinero necesario para comprar el alimento que vamos a desear mañana. Esa es la vida del hombre. En otras palabras, el sentido de satisfacción dura poco. ¿Tú comiste esta semana alguna buena comida? ¿O algún buen postre? Que cuando tú terminaste dijiste, wow, óyeme, esto sí que estuvo bueno. Ok, ¿y tú crees que cuando tú llegas a tu casa al mediodía ya por esa comida que te comiste el miércoles, el lunes, el martes, ya tú no vas a comer otra vez? Ya esa satisfacción se fue hace rato. No te sirve de nada ahora. El sentido de satisfacción dura poco. Mis hermanos, esta es una realidad para todos, para el sabio, para el necio, para el pobre, para el rico, versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio en este aspecto? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Aquí tenemos a un individuo pobre pero consciente, un individuo pobre que se sabe comportar. Y dice Salomón, al final de cuentas, el apetito de ninguno de los dos quedará satisfecho. Así que en ese sentido, el sabio no tiene más ventaja que el necio. ¿Es algo malo trabajar y aún tratar de satisfacer nuestros deseos legítimos? Por supuesto que no. Pero Salomón quiere hacernos ver que si toda nuestra vida consiste en satisfacer nuestros deseos y apetitos, terminaremos en frustración porque los deseos nunca se sacian. Nunca. En la mitología griega
Hay un personaje famoso llamado Sísifo, que por haber provocado la ira de Zeus, Sísifo fue condenado al Tártaro, donde estaba obligado eternamente a llevar una piedra arrastrada hasta lo alto de la colina, y siempre que estaba casi llegando a la cima, la piedra caía otra vez, así que él debía de nuevo volver a rodarla a la cima. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por toda la eternidad. No importa cuánto podamos satisfacer nuestros deseos, nuestra carne siempre pide más. Por eso alguien decía que nuestros deseos siempre andan de viaje, pero nunca llegan al destino. Nuestros deseos siempre andan de viaje. Tú siempre se estás deseando otra cosa que la que tú no tienes. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. ¿Recuerdan a Serrat? Ya Salomón había dicho eso en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, nunca. ¡Qué frustración! Tenemos un fuerte deseo por obtener algo, y tan pronto lo tenemos, nos damos cuenta que no nos brinda la satisfacción que anticipábamos cuando no lo teníamos. ¡Ay, cuando yo tenga eso! Y ya lo tienes. ¿De verdad eres feliz? De manera que el que vive para el placer siempre se enfrenta así con el mismo dilema, siempre. Si no consigue lo que desea, se frustra. Si lo consigue, se aburre. Tarde o temprano. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Negar nuestros deseos? Por supuesto que no. Eso es lo que dicen los budistas. Los budistas dicen debemos llegar al nirvana. El nirvana es la supresión de todos los deseos. Cuando yo no deseo nada. No, ese no es el tipo de personas que Dios quiere ver en su iglesia. No, el punto no está en negar nuestros deseos. Pero Salomón quiere movernos a contentarnos con lo que tenemos en vez de estar llorando por lo que no tenemos. Versículo 9 dice, más vale vista de ojo que deseo que pasa. Más vale vista de ojo que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. La versión de las Américas dice, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea, lo que tú tienes ahí delante. Esta es la versión bíblica de más vale pájaro, hermano, que 100 volando. Eso es lo que el texto enseña. Alguien ha parafraseado este texto, es mejor tener poco y disfrutarlo de verdad que soñar acerca de mucho y nunca conseguirlo. Es mejor tener poco y disfrutarlo de verdad que soñar acerca de mucho y nunca conseguirlo. Sin embargo, y aunque es correcto y piadoso aprender a contentarse con lo que uno tiene, Filipenses capítulo 4, dice Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, dice Pablo. Todavía, mis hermanos, debemos dar un paso más adelante y recordar que aún esas cosas que tenemos en sí mismas no pueden proveerle satisfacción al alma. No permanentemente. Escuchen cómo lo dice C.S. Lewis. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui creado para otro mundo. ¿Es lógico? Si yo me doy cuenta que en esta vida, no importa lo que yo tenga, no importa lo que yo disfrute, no importa lo que yo experimente, nunca yo encuentro verdadera satisfacción, parece que yo fui creado para otro mundo, dice Lewis. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface ese deseo, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacer esos deseos, sino solo a despertarlos y a sugerir lo auténtico. Y lo auténtico, mi amado hermano, mi amada hermana, nunca será hallado debajo del sol.
Lo auténtico nunca será hallado de este lado de la eternidad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Cristo ofrece. Ahora hay un aspecto más en este pasaje que llena de frustración la vida del hombre sin Dios. Y es el hecho incontrovertible de que el control de nuestra vida no se encuentra en nuestras manos. El control de nuestra vida no se encuentra en nuestras manos. Versículo 10. Y aclaro que esta es la porción más difícil de este texto. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Déjeme leérselo de la versión de las Américas. A lo que ya existe, ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. Él no puede contender con el que es más fuerte que él. En la cultura hebrea, poner un nombre era señal de autoridad y de posesión. Nosotros le ponemos nombre a lo que es nuestro, ¿verdad? Aquello sobre lo cual tenemos autoridad. Bueno, Dios le ha puesto nombre a todo lo que existe, incluyendo al hombre. Génesis capítulo 1. Y llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche, y llamó Dios, y llamó Dios. Dios fue definiendo todas las cosas que él iba haciendo, incluyendo al hombre. ¿Qué implica eso, mis hermanos? Que Dios conoce y define todas las cosas, incluyendo lo que un hombre es y cuáles son sus limitaciones. Nosotros quisiéramos cambiar las definiciones de Dios y hacer que el mundo funcione de otro modo, pero esa es una labor inútil, dice Salomón, porque el hombre no puede contender que en aquel que es más poderoso. Eso es lo que Salomón está diciendo en pocas palabras. Si no te gusta cómo son las cosas en este mundo, ¿realmente tú crees que tienes la capacidad de redefinirlas? Si Dios ha dicho que una acción es pecaminosa, ¿piensas tú que tú tienes la autoridad para determinar que no lo es? Mira, tú puedes ser todo lo embajador que tú quieras, tú puedes ser presidente de la nación más poderosa del mundo, el matrimonio homosexual es un pecado. ¿Y sabes por qué es un pecado? Porque Dios lo dijo y se acabó. Nosotros no podemos redefinir las cosas. Las cosas son como Dios dice que son. Punto. Se acabó. Nadie puede redefinir lo que dice Dios. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Mira, si Dios ha decretado que el hombre no encuentra satisfacción en las cosas de este mundo, cuando lo sustituimos a Él por esas cosas, ¿de verdad tú crees que vas a poder encontrar deleite y satisfacción viviendo de espaldas a Dios? No vas a poder, porque Dios decretó que eso no fuera posible. Ay del que pleitea con su hacedor, dice Isaías 49:5. El tiesto con los tiestos de la tierra en una campaña peleando contra el hacedor. Como decía algo que leí recientemente en internet, decía, a la vasija se le subió el barro a la cabeza y ahora dice que no hay alfarero. Ese es el problema del hombre, a la vasija se le subió el barro a la cabeza. Y ahora dice que no hay alfarero, que él salió de la nada. Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Miren, mis hermanos, nosotros podemos secarnos la boca argumentando contra Dios y diciéndole cómo nosotros creemos que deben ser las cosas. ¿Y saben qué? No importa cuánto hablemos, nunca podremos cambiar los planes que Dios ha trazado para el universo que Él creó. Nunca. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre?
Me encantó cómo lo traduce otra versión de las Escrituras. Donde abundan las palabras, abundan los disparates, dice esta versión. Donde abundan las palabras, abundan los disparates. Multiplicar las palabras argumentando contra Dios solo sirve para gastar saliva y evidenciar nuestra necedad. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Queridos hermanos, mientras más rápidamente aceptemos nuestra posición como criaturas, y nos sometamos con mansedumbre a los decretos de Dios, más rápidamente experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Somos criaturas. A final de cuentas, nosotros no tenemos un mejor entendimiento del que tiene Dios de lo que realmente a nosotros nos conviene. Nosotros no tenemos ese entendimiento. Versículo 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Tú llegaste ayer y te vas mañana y tú crees que tú sabes mejor cómo funciona la vida que Dios. Tú eres una sombra. Versículo 12 al final, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? En la introducción de este mensaje nosotros decíamos que muchas personas asumen que la prosperidad es necesariamente buena y que la adversidad es necesariamente mala. Pero Salomón nos ha demostrado hasta aquí que la prosperidad puede convertirse en un gran problema si termina alejando nuestros corazones de Dios. Pero él no ha terminado allí. El domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver en el capítulo 7 que la adversidad no siempre es un problema. En el capítulo 7, Salomón se embarca en una tarea todavía más fuerte. Él se embarca en la tarea de demostrar que muchas veces la adversidad es lo mejor. Vean el capítulo 7, no lo voy a decir ahora obviamente, eso será en el próximo programa. Pero dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor es el pesar que la risa. ¿Qué está diciendo Salomón? Que no siempre lo que nosotros llamamos malo es lo que es malo. Así que, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la tierra, en la vida? Pregunta Salomón en el versículo 12, respuesta, Dios lo sabe. ¿Quién sabe cuál es el bien? Dios lo sabe. Y nosotros podemos descansar confiados en su sabiduría. ¿Significa eso? Y esto es importante, hermanos, yo no quiero crear aquí un problema de conciencia en nadie. ¿Significa eso que siempre es incorrecto que un creyente externe sus quejas delante de Dios? No. No. Nosotros encontramos en los Salmos a muchos creyentes piadosos derramando sus corazones delante de Dios. Y al Cristo sin pecado, diciendo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero una cosa es traer nuestras quejas a Dios y expresarle abiertamente el dolor de nuestro corazón, sabiendo que en Él hay comprensión, sabiendo que en Él hay consuelo. Y otra muy diferente, quejarse contra Dios y acusarlo de ser un Dios cruel y de que le falta sabiduría. Y yo sé que para un creyente sobre todo es muy difícil, y aún hasta para un inconverso, es difícil expresar con su boca, Señor, yo creo que tú eres cruel, yo creo que a ti te falta sabiduría. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Muchas veces en el fondo de nuestro corazón, eso es lo que estamos sintiendo, aunque no nos atrevamos a expresarlo. ¿Qué te pasa, Señor? Miren, mis hermanos, si nosotros pudiéramos cambiar en lo más mínimo el guión que Dios escribió para nuestras vidas, podemos estar completamente seguros de que no será para mejorarlo, será para dañarlo. Alguien ha dicho, lo que Dios quiere para nosotros es siempre lo mejor, porque Él sabe más acerca de nosotros que lo que nosotros sabemos. Siempre es lo mejor. Y muchas veces Dios nos impide alcanzar lo que queremos porque Él sabe que corremos el peligro de convertir esas cosas que queremos en un ídolo que nos robe la bendición de disfrutarlo únicamente a Él. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos la extraña ley de ganar perdiendo.
La extraña ley de ganar perdiendo. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay que perder la vida para hallar la vida. ¿Sabes lo que eso significa, mi amigo que estás aquí en esta mañana? Que debemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Que debemos dejar de adorarnos a nosotros mismos. Que debemos dejar de adorar cualquier otra cosa de este mundo para adorarlo únicamente a Él. El hombre que hace eso, el hombre que pierde su vida para vivir para Cristo, entonces encuentra su vida. Pero el que rechaza el señorío de Cristo porque no quiere dejar de ser el centro de su propio universo, terminará perdiendo por completo su vida. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en esta vida todavía hay oportunidad para ser encontrado y restaurado por Dios, para hacer aquello para lo cual Dios nos hizo, glorificarle a Él y gozar de Él por siempre. ¿Cómo Dios hace eso? Abriendo los ojos de nuestro entendimiento por medio del Evangelio para que podamos vernos como somos, como Dios nos describe, como pecadores culpables, merecedores del juicio de Dios, merecedores del infierno. Y para que veamos a Cristo no solo como el único que puede salvar nuestras almas de la condenación, sino como el único que puede satisfacer los anhelos más profundos del alma. Cristo es precioso. Así que el llamado de Cristo no es a tener una existencia monótona y gris. Su llamado es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte verdadera satisfacción, para que por primera vez comiences a vivir realmente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Así que es mi oración y anhelo que muchos aquí puedan comenzar a gozar de esta vida que Cristo ofrece aquí y ahora, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, dejando de confiar en tus obras de justicia, dejando de confiar en cualquier cosa fuera de Cristo y confiando únicamente en Cristo.